Estimados estudiantes, tengan todos muy buenos días. Les saluda Jacobo Buquerade. Bueno, hemos compartido ya varias sesiones de clase. He tenido el honor de compartir con ustedes varias veces. Y bueno, no todas las sesiones. Y en esta ocasión, pues les traemos un plus para esta asignatura. ¿Sí? Nos acompaña el ingeniero Edgar Santiago Granados, que pues ahí él se presentará de mejor manera, ya verán ustedes. Es un orgullo UCA, nada más de eso les voy a adelantar, ¿sí? por sus diversos méritos, ¿verdad? Y pues por los logros, ¿verdad? Y viene a compartirnos pues importantes experiencias que nos animan a ponerle atención a estas asignaturas del área básica que estamos cursando, en particular el álgebra vectorial y de matrices, y pues nos muestra cómo a él le están ayudando pues a resolver su día a día de una manera bastante impresionante, ¿verdad? Bastante, a ver, ventajosa. Bueno, sin más preámbulos, les dejo con el ingeniero Edgar Santiago Granados. Ingeniero. Gracias, Jacobo. Feliz día para todos. Espero estén con bien ante esta situación un poco anómala que bueno, vamos tratando de solventar día a día. Como ya lo decía Jacobo, mi nombre es Edgar Santiago Granados. Como costumbre en las presentaciones suelo poner mi correo electrónico para cualquier contacto, aunque luego lo voy a volver a mencionar. Y pues bueno, tengo a bien hacer la presentación ahora del tema de una videoconferencia que he decidido llamar Álgebra Vectorial y Matrices, casos de la vida real, ¿no? Un nombre, espero yo, atractivo para ustedes para platicar un poco al respecto. Bien, brevemente me voy a presentar. Ya conocen mi nombre. Mi experiencia académica es quizás la más reciente, comenzando por la más reciente, que tengo un máster en topografía, geodesia y cartografía por la Universidad Politécnica de Madrid, que comencé a estudiar en el año 2018 y terminé pues justamente hace un par de meses, antes de que todo esto comenzara, ¿no? Luego, antes de eso, yo me gradué como ingeniero civil de la UCA en el año 2013. Muchos de ustedes estaban muy pequeños todavía en esa época, así que de eso ya hace un par de años ya. Y bueno, en términos de mi experiencia profesional, desde el año 2014 yo soy director general de Alpha Geomatics, que es una empresa salvadoreña de consultoría en el área de la topografía, la geodesia y la cartografía. Desde el año 2015 yo soy profesor por hora clase de la UCA y de la Matías. Actualmente estoy impartiendo la materia de topografía. Y previamente en mis primeros pininos pues fui profesor de estática y luego fui profesor de dinámica. Entonces bueno, si todo sale para bien, tarde o temprano nos vamos a encontrar por ahí, espero yo, en la materia de topografía, que es mi expertise académico y profesional, dentro del cual sumo ya más de 8 años en el área, entre experiencia profesional, experiencia académica estudiando estos temas y experiencia académica enseñando estos temas. Entonces, básicamente en 8 años yo me he dedicado a una sola cosa, y eso de alguna manera, aunque me falta muchísimo por aprender, ya me da bastante acervo para poder resolver temas de esta área en específico en la cual un ingeniero civil se puede desenvolver. Para los que quieran contactar, por si acaso hubiera alguna duda, algo que les llame la atención, algo que luego de la presentación se les ocurra, les dejo mi correo electrónico de la oficina, egranados@alphageomatics.com. Y para los que tienen LinkedIn, que les recomiendo, ustedes que son estudiantes de primer año, hacerse un LinkedIn y poco a poco ir poniendo su experiencia profesional ahí, pues que lo hagan. Y si les parece bien, me envíen una solicitud de contacto a Edgar Santiago Granados. Bien, ¿por qué empiezo con esto? Porque bueno, voy a hablar un poco sobre mi experiencia profesional y cómo los temas de álgebra vectorial y matrices específicamente los aplico en mi área. Y entonces siempre me ha parecido importante, los chicos que llevan clase conmigo lo saben, los que han estado en más de alguna otra conferencia conmigo lo saben, siempre comienzo comentando quién soy, y a continuación voy a comentar qué es lo que hacemos en Alpha Geomatics. Y entonces eso es lo que sirve normalmente de base para de ahí partir a explicar lo propio de la conferencia.
Alpha Geomatics, como ya lo comentaba, es una empresa de consultoría en el área de la topografía, la geodesia y la cartografía. Hacemos todos los servicios que están vinculados con el área, como levantamientos topográficos, levantamientos con drones, análisis de sistemas de información geográfica y bueno, todas las áreas que están vinculadas a estos temas. También, bueno, damos capacitaciones vinculadas a estos temas como cursos de AutoCAD Civil 3D, que es un software muy propio para ingenieros civiles, sistemas de información geográfica, que es un eje transversal de muchas materias. Es una materia de ingeniería civil, pero yo me he dado cuenta que lo ocupan ingenieros eléctricos, ingenieros químicos y bueno, de todo un poco. Y luego cursos de topografía y de fotogrametría con drones. Así que, digamos, no solo ofrecemos los servicios, sino que también los servicios de capacitación. Pero lo que les quiero comentar es que lo más interesante que les podría servir a ustedes, si les gusta esto del tema de los mapas, es que nos sigan a través de nuestro blog. Todas las semanas publicamos una entrada de blog que va relacionada con los temas de la topografía, la geodesia y la cartografía de El Salvador, ¿no? Entonces ahí está cómo medir con imágenes satelitales, ahí están muchos temas que se ven en la materia de topografía y además de tanto en tanto publicamos un mapa web, ya que esa es nuestra especialidad, acorde a un contexto que se viene dando. Por ejemplo, ahí pueden ver en pantalla que en algún momento, cuando se dio la fábrica de batería Record, generamos un mapa en atención a la emergencia, donde mostrábamos o le permitíamos a la gente utilizar el mapa para geolocalizarse y saber qué tan cerca estaba de la amenaza del incendio. Así que la invitación es a que nos sigan en redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos YouTube, donde siempre estamos poniendo videoconferencias relacionadas con el tema, con los temas. Esta videoconferencia va a ir a parar al canal de YouTube. Y también tenemos Instagram y bueno, así que la invitación se la dejo por ahí. Quiero comenzar hablando sobre cuál es la motivación de la videoconferencia. Bueno, quizás antes de entrar en lo que tengo en la diapositiva, quizás todo comenzó desde hace varios años ya, cuando yo estaba estudiando mi máster, quizás en mi primer año de máster, en el año 2018, en el cual me di cuenta que para entender varios conceptos del máster necesitaba tener sólidos conocimientos de álgebra vectorial y matrices. Entonces me dio una lástima no haberme llevado el libro del ingeniero Scapini, que no supongo yo que todavía es el que siguen ocupando para álgebra vectorial, porque sí, varios conceptos los tenía muy flojos, y a lo largo de todo este tiempo para acá me he dado cuenta de que álgebra vectorial estoy seguro, es por mucho la materia más importante que tendría que haberle puesto atención en la carrera, ¿no? Y entonces un día, hablando con Daniel Sosa, le digo: mire, Inge, yo creo que es importante que los estudiantes de primer año conozcan aplicaciones prácticas de la materia para que se motiven a prestar atención a los conceptos que se les imparte, porque no saben realmente en qué los van a ocupar. Entonces, bueno, ya la Inge Merlos me decía que porque Daniel Sosa me hizo el contacto con Marta Merlos, y Marta Merlos y Jacobo emocionados por la ponencia, así que, bueno, de antemano el agradecimiento. Entonces, la motivación de la conferencia viene en esa línea, ¿no? Mostrarles problemas reales, no de libro, cosas que resolvemos todos los días en base a conceptos de álgebra vectorial y matrices. Ya les mencionaba, ¿no?, los conceptos de la maestría, donde aplico conceptos de álgebra vectorial y matrices, porque me imagino que la gran mayoría de ustedes va a aspirar a una maestría, y quizás una parte de esa gran mayoría va a tener la oportunidad, como yo, de estudiar su maestría afuera, y el nivel de exigencia afuera es alto. La UCA nos prepara muy bien, pero lo cierto es que como estudiantes de primer año a veces como que no terminamos de sentar cabeza, y hago un mea culpa yo ahí, porque cuando yo llegué a mi primer año de universidad en el año 2008, pues lo agarré un poco a juego. Las notas de mi primer semestre no fueron las mejores, se los confieso con toda sinceridad. Yo, si no me equivoco mal, álgebra vectorial la pasé como con 6.4. Y fue entonces cuando casi dejando las materias de primer ciclo, que no dejé ninguna,
me puse las pilas, ¿no? A decir, no, esto va en serio y tengo que ponerme las pilas, hasta que al final, cuando yo me gradué de ingeniería civil, yo me gradué como cuarto mejor de mi promoción. Pero creo que podría haber logrado más si desde el principio hubiera puesto atención y le hubiera echado todas las ganas que le comencé a poner del segundo ciclo en adelante. Ya se los comentaba, ¿no? La motivación viene de un deseo de haber aprendido más y mejor álgebra vectorial y matrices. Sin duda todas las materias que yo llevé como ingeniero civil fueron importantes, pero en el área en que me desempeño, álgebra vectorial y matrices juega un papel importante. Y luego, aunado a lo que acabo de decir, voy a complementar algunos conceptos resaltando la importancia de las materias básicas y en específico de la materia de álgebra vectorial y matrices en aplicaciones reales de la ingeniería. Y por último, motivarlos a ustedes, ¿no? Como estudiantes de primer año, a profundizar en los conceptos de las materias básicas como base para todos los conceptos de la ingeniería aplicada. Yo sé que ustedes están ansiosos ya por ver sistemas de potencia, los que estudian ingeniería eléctrica, por ver balance de materia y energía, los que llevan ingeniería química, por ver análisis estructural avanzado, los que llevan ingeniería civil. Pero antes de llegar a eso, necesitan pasar por estas materias que les van a ir cuajando la forma de pensar y que les van a permitir resolver problemas de la vida real de manera sistemática. Se suele decir en la vida real que los ingenieros somos bastante cuadrados con nuestras soluciones, pero eso es solo debido a que la forma en la que nosotros aprendemos es una forma bastante sistemática y muchos de los problemas que resolvemos los tenemos que resolver de manera sistemática. Bien, bueno, y por último resaltar la importancia de las limitantes varias que se tienen en los proyectos de la vida real. Esto quizás es una cosa que voy a tocar de manera transversal porque sí quiero resaltar que si bien todas las cosas que se enseñan en las materias básicas y en las materias en general de todas las carreras son verdaderas, en la vida real nosotros tenemos que balancear varias cosas a la vez y no siempre no es posible tomar la solución que es técnicamente correcta. Hay que balancear recursos que son recursos económicos, recursos materiales, recursos físicos. Entonces, a lo largo de las aplicaciones que les voy a mostrar, en más de alguna voy a comentar algunas de las limitantes que hemos tenido, donde hacemos alguna aproximación a los conceptos que se aprenden de manera teórica para adaptarlos a la vida real. Bien, vamos con el primer caso. El primer caso es el caso de la ley del paralelogramo. ¿Cuál era el problema? Este es un problema de la vida real. El problema era asegurarse de que no haya emposamiento de agua en un parqueo a construir. ¿De qué se trata la cosa? Esto es un proyecto que hicimos en el año 2013, que yo estaba todavía recién graduado de la universidad. Y entonces resulta ser que un día el ingeniero de proyecto me llama, yo era ingeniero de topografía ya en ese proyecto, y entonces me dice, mira, fíjate que al final de la calle del proyecto hay un parqueo de una forma muy particular que queremos asegurarnos de que no haya emposamiento de agua, ¿no? Entonces, bueno, fuimos a ver la zona del proyecto donde se iba a construir este parqueo y como pueden ver en la imagen, el parqueo tiene unas particularidades un poco especiales, ¿no? Por ejemplo, no tiene una forma cuadrada, por decirlo de alguna manera, y sumado a eso, voy a regresar a esto más adelante. Si se fijan, el parqueo, esto los de ingeniería civil lo van a aprender más. Estos se llaman estacionamientos. El parqueo está más o menos entre el estacionamiento 430 y el estacionamiento 480, más o menos, ¿no? Por ponerlo en números redondos. Cuando uno ve el perfil del diseño de la calle que pasa enfrente del parqueo entre 430, que es por acá, entre 430 que es por acá y 480 que es por acá, no hay ninguna duda en que se logra ver que la calle va de bajada. Ya, la calle va de bajada, eso estaba hecho en el diseño. El problema es que el diseño, si bien contemplaba que la calle esta iba a ir de bajada,
no aparecía el diseño del parqueo, ¿no? Entonces nosotros tomamos una decisión por otros parqueos más sencillos que habían surgido en el proyecto, que la parte del frente del parqueo iba a quedar más alta que la parte del frente. Entonces digamos que de manera gráfica el parqueo drenaba sus aguas en este sentido, ¿ya? Pero la cosa es que el parqueo sigue también la pendiente de la calle, ¿no? Entonces el problema era que nosotros queríamos asegurarnos de que el agua del parqueo corriera de tal manera que no se nos fuera a empozar el agua en esta esquina del parqueo, porque aquí no había caja tragante. Cuando ustedes ven un problema de empozamiento en las calles después de que llueve, por ejemplo, puedo mencionar ahí por Santa Rosa sobre el Boulevard Monseñor Romero, o en el retorno hacia Las Delicias en Santa Tecla. Esas son zonas en las que siempre está empozada el agua, y eso es producto de que no se hizo un análisis de niveles, de elevaciones, para determinar si el agua verdaderamente corría, ¿no? Entonces estábamos en campo tratando de ver este problema, ¿no? Y entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo hago yo para determinar que el agua en serio no se va a empozar en esta esquina, porque aquí no tenemos caja tragante, y si el agua se empoza va a ser un desastre este parqueo? Fue entonces donde, digamos, parte de mis habilidades es ser bastante gráfico. Se me vino a la mente que si lo voy a poner con verde, que si el agua del parqueo drenaba en este sentido, pero la calle tenía una pendiente de bajada en este sentido, quiere decir que la resultante de las bajadas del agua realmente iba a venir en este sentido, ¿ya? Y esta fue una solución. A ver si puedo colocar la flechita, si se deja colocar la flechita ahí. Y esta fue una solución que tomamos en campo, o una solución que se me vino en campo, recordando justamente el concepto de la ley del paralelogramo. La suma un vector se puede entender a través de sus componentes o a través de la magnitud del vector y la dirección del mismo. En este caso yo tenía de manera gráfica, fíjense, no tenía las componentes I, J y K de los vectores, pero sí tenía el diseño de hacia dónde iban a drenar las aguas, y yo estaba más que seguro que la pendiente, es decir, la inclinación de la calle, era mucho mayor que la inclinación del parqueo. Entonces quiere decir que la componente dominante iba a ser la de la pendiente de la calle, y recordando la ley del paralelogramo, me puse a pensar que la verdadera resultante de por dónde iba a pasar el agua, si el agua se desplazaba aquí y aquí, realmente la verdadera trayectoria era en este sentido. Y sabiendo eso, llegué a la conclusión de que el agua no se iba a empozar, resolviendo justamente en el proyecto. Entonces, esta es una cosa importante que se puede aprender muchísimo. Yo siempre lo digo, en la vida real uno no anda haciendo productos cruces, productos punto, calculando las componentes de los vectores, pero esos conceptos que nosotros machacamos una y otra vez a través de los componentes de los vectores, a través de los productos cruces, a través de los productos puntos, etcétera, 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 si uno lo interioriza bien, puede encontrar soluciones a problemas como este. Entonces, ya les comentaba, la solución fue determinar la trayectoria del agua de manera visual utilizando la ley del paralelogramo. ¿Ven? Y así fue que al final logramos descubrir por dónde pasaba el agua, y en efecto el agua no se termina empozando. Y justamente eso es a lo que ustedes se van a enfrentar en su vida profesional. A ustedes, su jefe o su jefe inmediato que tengan en los proyectos les va a decir: mira, fulanito, tenemos esta situación, quiero que me asegures de que no va a pasar este problema. Y entonces uno no puede hacer
como en la universidad, que dice, mire, me puede dar un par de días para ver qué puedo hacer. Muchas veces las decisiones hay que tomarlas ahí en el lugar, y entonces, bueno, uno después de darse un par de minutos, ¿verdad?, quebrándose la cabeza cómo puede ofrecer una solución inmediata, le vienen soluciones que están basadas en los conceptos, y en este caso el concepto de la ley del paralelogramo, que se aprende en álgebra vectorial y que lo van a aplicar en un montón de materias más. Bien, caso número 2, la ecuación general del círculo. Esto tiene que ver más con un proyecto reciente que estamos tratando, donde el problema es el siguiente. Estamos trabajando para la gente de la planta eólica de Metapán, en Alpha Geomatics, y entonces la gente de la planta eólica nos encomendó la tarea de la determinación de la verticalidad de los postes eléctricos. Pero para eso nosotros tenemos un problema y se los voy a comentar. Los postes eléctricos, digamos, aquí aparece un detalle de un poste eléctrico cualquiera. Los hay de como de 3 tipos, pero bueno, para explicar el caso me va a servir esto. Normalmente cuando nosotros queremos medir la verticalidad de un poste, hacemos lo siguiente, se lo voy a poner en este espacio en blanco. Tenemos el poste, ¿ya? Y para poder saber si el poste está vertical o no, hacemos una medición en un sentido y hacemos una medición en un sentido perpendicular. Aquí hay 90 grados, ¿ya? ¿Cuál es el problema? El problema es que en la zona que tenemos de trabajo, nosotros tenemos los postes, tenemos la calle, ¿ya? Y estos postes tienen más o menos unos 30 metros de alto en promedio. Entonces tenemos una situación que bueno, aquí está más o menos qué es lo que queremos encontrar. Ya les voy a terminar de contar de manera gráfica qué es lo que hacemos. Lo que queremos saber es qué tan desviado está la punta del poste respecto a la base, ¿no? Y lo normal, tal como lo muestra esta figura, es medir de un lado y medir del otro lado perpendicular. El problema es que nosotros estamos midiendo con este aparato que los de ingeniería civil conocerán en detalle cuando lleven la materia de topografía, y que más de alguno de ustedes verá que la gente de ingeniería civil ocupa. Se llama estación total. Y tenemos la siguiente limitante. Aquí es donde empiezan a surgir las limitantes que les contaba. No es sería muy chivo poder aplicar todos los conceptos que nos enseñan en la universidad de manera directa, pero en la vida real hay muchas limitantes que no nos lo permiten. Y en este caso es lo siguiente. Este aparato, en esta parte de aquí, esto que ustedes están viendo acá, se mueve. Y se mueve en este sentido que les voy a indicar a continuación. Acá. Ya rota alrededor de un eje horizontal. Ya. El problema es que al rotar este espacio que está acá, que es a través de donde se mira, cuando se agacha, digamos cuando se viene para acá, llega a un punto en el que ya es imposible ver a través del objeto, porque ya lo empieza a tapar los demás componentes de la estación total. Nosotros sabemos en números redondos que lo más que podemos rotar este aparato son 45 grados para poder seguir viendo a través del aparato. Lo que significa que, si me regreso a la parte, no, quizá lo voy a poner con un esquema. Lo que significa que si un poste tiene, si un poste tiene 30 metros, ya estos son 30 metros, acá, y nosotros con el aparato podemos solamente girar 45 grados como máximo, ya esos ángulos, dicho sea de paso, bueno, lo voy a poner aquí que 45 grados son 45 grados independientemente de donde se mida. Entonces quiere decir que para que nosotros tengamos 45 grados, esta distancia tiene que ser aproximadamente de 30 metros también, para que el ángulo nos dé de 45 grados. ¿Cuál es el problema? Y por eso fue que me detuve en la explicación, que nosotros tenemos el poste y tenemos la calle, y esta calle, que es la carretera panamericana, la carretera Santa Ana Metapán, tendrá a lo sumo
unos 20 metros nada más, ya, unos 20 metros. Pero bueno, supongamos que logramos medir el punto perpendicular desde un lado del poste. El problema es, y aquí logramos tener los 30 metros. El problema es que no tenemos los 30 metros en el sentido perpendicular para poder medir la verticalidad del poste. Entonces, dándole pensamiento a cómo resolver este problema, porque teníamos una limitante de índole tecnológica y física. Tecnológica porque el aparato solo se puede ocupar hasta 45 grados, y física porque la calle solo nos da 20 metros de margen. Se me ocurrió que acordarme de la ecuación general del círculo. En la ecuación general del círculo, si ustedes se recuerdan, la ecuación general es una ecuación de segundo grado que se puede resolver con 3 puntos. Si nosotros conocemos 3 puntos, podemos definir un círculo. Entonces se me ocurrió que en lugar de medir desde 2 puntos, porque no podíamos hacerlo, lo midiéramos desde uno solo, pero desde ese punto que midiéramos 3 puntos del poste. Y justamente eso es lo que nosotros estamos haciendo. Si ustedes se dan cuenta, la línea verde representa la parte de la base del poste, la línea amarilla representa una sección intermedia y la parte roja representa el tope del poste. Y por cada sección hay 3 puntos. Por ejemplo, para la parte baja, aquí hay 1, aquí hay 2 y aquí hay 3. Y con esos 3 puntos nosotros podemos definir el centro de la base. Con el punto de la parte de arriba, con 3 puntos de la parte de arriba, podemos definir el centro de la parte de arriba y entonces encontrar cuánto es que está desviado el centro del poste arriba con respecto al centro del poste de abajo, y resolver lo que las especificaciones del proyecto nos estaban pidiendo en su momento. ¿Ya? Aquí pueden ver, por ejemplo, que antes de meterme a hacerlo, me puse, ¿no?, a hacer números más sencillos, ya con un modelo simplificado, y a decir, bueno, a ver si me acuerdo un poco, ¿no? Y esto ustedes lo reconocerán. Aquí hay una ecuación general del círculo donde las incógnitas son C, D y E. Son 3 incógnitas, necesito 3 datos. Entonces yo necesito al menos 3 puntos del círculo para poder definirlo. Y luego, bueno, ya por piquete me decidí resolver las ecuaciones por métodos matriciales. Pero vean que la solución se me vino recordando de que la ecuación general del círculo tiene 3 incógnitas y que necesita 3 puntos para poder medirse. Ya, ante una limitante física, se nos vino una solución de índole matemático, ¿no?, más propio del álgebra vectorial y de las matrices. Caso número 3, vectores unitarios. Va relacionado con el tema que acabamos con el mismo proyecto que acabamos de tocar. El problema es que, bueno, en la medición que andamos haciendo, andamos midiendo varias cosas. Y una de las cosas que tenemos que medir es la bisectriz de las líneas eléctricas que llegan a los postes. La bisectriz es el ángulo medio entre la línea eléctrica de llegada y la línea eléctrica de salida. En teoría, los postes deberían de deformarse en ese sentido, por la misma ley del paralelogramo, ¿no? Pero la cuestión es que, vaya, la situación es la siguiente. Tenemos el poste, tenemos la línea de entrada, tenemos la línea de salida, y la bisectriz es el ángulo que está a la mitad del ángulo de entrada y del ángulo de salida. Esto viéndolo un poquito desde lejos. El problema es que cuando ya nos acercamos pasa una situación. Las líneas, muchas de las líneas no llegan a un solo punto. Es decir, ya viéndolo en detalle, contemplando el mismo poste que estábamos viendo anteriormente, yo tengo un punto de salida y un punto de llegada, ¿no? Si lo quieren ver de alguna manera, esta es la línea de entrada y esta es la línea de salida. Entonces, yo lo que necesitaba era encontrar un punto acá
que no existe en la realidad para, con base en ese punto, poder calcular la bisectriz. Perdón, la bisectriz, ¿ya? Entonces, la cuestión es, ¿cómo calculo yo la bisectriz de esas líneas de entrada y de salida? Pues bueno, la solución fue determinar los vectores unitarios de las líneas de entrada y de salida para poder determinar la bisectriz. ¿Por qué los vectores unitarios? Porque si no encontraba los vectores unitarios, por ley del paralelogramo, la línea eléctrica más larga, porque la distancia de poste a poste no es uniforme. Entonces, si yo no encontraba el vector unitario de la línea más larga me iba a girar la bisectriz y no iba a ser una bisectriz real. Por ponerles un ejemplo, supongan que la longitud de esta línea es esta, y supongan que la longitud de esta línea es esta, ¿no? Es más pequeña. Por ley del paralelogramo, vean cómo es de importante todo esto. Por ley del paralelogramo, la resultante de las líneas me iba a quedar acá, y es obvio que esta línea no es la bisectriz. Para poder encontrar la bisectriz propiamente, tengo que tener dos componentes iguales. Y dos componentes iguales son los vectores unitarios de las líneas, cuya magnitud es 1. Uno esta y uno esta. Entonces, ¿cómo se resuelve? Yo encuentro el vector unitario de aquí, yo encuentro el vector unitario de acá. Como yo sé que estos dos vectores tienen igual tamaño, entonces la ley del paralelogramo me va a producir una resultante justamente a la mitad de las dos líneas. Y es así como nosotros hemos encontrado la bisectriz. Si ustedes se dan cuenta en este screenshot de la tabla de Excel donde estamos procesando los datos, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos las coordenadas nortes y estes de las líneas, aquí me queda un poco corto, las coordenadas nortes y estes de las líneas de entrada, de las líneas de salida. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues aplicamos el concepto de vector unitario. ¿Y cuál es el concepto de vector unitario? Es las componentes en un sentido, por ejemplo en el sentido norte, que bien podría ser el sentido J si lo quieren ver de esa manera, y es la componente J entre la magnitud del vector. En este caso no se logra ver, ¿verdad? Porque solo descubrí una fórmula, pero el este es muy parecido a la componente I. Entonces, ¿cómo encontramos la magnitud del vector unitario o la componente del vector unitario de la línea de entrada? Pues la componente I entre la magnitud del vector. Y si ustedes calculan la magnitud de estas componentes que están acá, les va a dar 1. Entonces, si la magnitud del vector de entrada es 1 y el vector de salida es 1, porque son vectores unitarios, yo ya sé que calculando la suma de los vectores, ¿ya? Y calculándoles el ángulo que hay entre ellos, ya sé yo que este ángulo es justamente el de la bisectriz. Pero vean que esto solo se puede entender si recordamos el concepto de vectores unitarios. Caso número 4, el uso de matrices para el ajuste de observaciones. ¿Cuál es el problema? En topografía se suele tomar más datos de los que se necesitan, ¿ya? Porque siempre es importante tenerlos por algún error que le haya pasado a alguno de los datos. Al tener más datos, nosotros aplicamos un concepto que se llama de mínimos cuadrados, que ustedes van a aprender en estadística, pero le damos una solución del sistema de ecuaciones por métodos matriciales. El principio básico de los métodos cuadrados es la redundancia de observaciones para minimizar la suma del cuadrado de los errores. Ahorita no se preocupen por esto, que esto lo van a aprender en estadística. Es más o menos así, ¿no? La suma de todos los errores al cuadrado tiene que ser mínima, y ya saben qué significa que sea mínima, que hay que derivarla e igualarla a 0. Pero en una forma práctica de poder hacer eso es haciéndolo por métodos matriciales, estableciendo 4 matrices.
la matriz A, que es la matriz de coeficientes de incógnitas, la matriz X, que es la matriz de incógnitas, la matriz L, que es la matriz de observaciones, y la matriz V, que es la matriz de residuos. Como les digo, ahorita no se agobien por entender esto, que igual los que no llevan ingeniería civil lo verán de otra forma, pero lo que quiero que entiendan es que hay un método que sirve para ajustar observaciones cuando tenemos más ecuaciones que incógnitas. Fíjense, más ecuaciones que incógnitas. Eso es un concepto que ya habrán visto en álgebra vectorial y en específico en matrices. Y entonces pues nada, aquí aparecen un poco cuáles son las formas básicas de esas componentes. Si se le mete un peso a las observaciones, se va despejando hasta que encontramos la matriz de incógnitas. Solo que ya saben que operar matrices no es simplemente pasar a dividir como hacemos en una ecuación normal. No, primero hay que meterle la transpuesta y luego sacarle la inversa a eso, y poco a poco vamos despejando. Bueno, por ahí les pongo de lo que se compone cada uno de esos. Y este es un screenshot de justamente un ejercicio que hicimos en la clase de topografía para el ajuste de observaciones de nivelación. Aquí se logra ver las ecuaciones que establecimos. Tenemos solamente dos incógnitas, fíjense, dos incógnitas, pero realmente tenemos 5 ecuaciones. Aquí se logran ver, son 5 ecuaciones. Tenemos más ecuaciones que incógnitas. Entonces estas ecuaciones las ponemos en forma matricial y operamos en forma matricial en Excel, casi que paso a paso, hasta que, aunque no aparece aquí en pantalla, encontramos el valor de las incógnitas que habíamos establecido al principio. Bien, caso número 5. Esto ya va más relacionado con conceptos que aprendí en la maestría y que hoy por hoy ya estamos empezando a aplicar en la empresa. Operaciones matriciales con imágenes. Comienzo con una pregunta. ¿Cómo interpreta una imagen una computadora? Miren, por ejemplo, la imagen que tenemos al lado, yo les puedo asegurar que es una imagen que tiene una resolución de 12 megapíxeles. Lo sé porque se tomó con un dron que tiene una resolución de 12 megapíxeles, y si yo consulto las especificaciones o las propiedades de la imagen, me voy a dar cuenta de una cosa bien curiosa. Las dimensiones de la imagen son de 3000 píxeles y de 4000 píxeles. Si ustedes hacen 3000 por 4000, les va a dar 12 millones de píxeles. 12 millones de píxeles son 12 megapíxeles. Ajá, qué interesante. La cuestión es que las imágenes digitales, lo que hasta hoy por hoy han entendido como una imagen digital y que dicen, mi cámara tiene 12 megapíxeles, en realidad eso significa que la cámara hace un arreglo matricial de píxeles, y entonces para la computadora las imágenes no son más que simples matrices. Esto digamos son matrices tridimensionales, si lo queremos llamar de alguna manera, o de n dimensiones, porque cuando nosotros tenemos una cámara normal grabamos información RGB, es decir, hay una matriz de si fuera la cámara de 12 megapíxeles, de 3000 por 4000 píxeles para el color azul, para el color verde y para el color rojo. Ya haciendo operaciones matriciales, ya les voy a poner un ejemplo, se logra que nosotros podamos ver la imagen en color real. Pero ese mismo concepto se aplica, por ejemplo, en cámaras que se ponen en los satélites. Hay cámaras multiespectrales que, por ejemplo, guardan hasta 11 matrices. ¿Ya? Por ejemplo, guarda el color azul, el color rojo, el color verde como una cámara normal. Guarda el color infrarrojo, guarda y otro montón de colores, voy a ponerlo entre comillas, entre colores, para que combinados podamos ver cosas que a simple vista no se pueden ver. Y luego hay satélites que se conocen como satélites hiperespectrales, que a la hora de que las cámaras de los satélites toman las fotografías, en realidad hay hasta 100 matrices de diferentes informaciones que al final
se combinan para poder generar imágenes de satélites. Ya se los comentaba, combinando matrices se pueden ver cosas que a simple vista no. Por ejemplo, si tuviéramos una cámara que pudiera captar el infrarrojo cercano, entonces nosotros podemos conocer un valor que es muy importante en observación satelital, que se conoce como el NDVI, que es el índice de vegetación normalizado. Índice de vegetación normalizado. ¿Y cómo se calcula el índice de vegetación normalizado? Se toma con una cámara que guarda más matrices que la simplemente RGB que guardan nuestros celulares. Esas cámaras toman una matriz que se conoce como infrarrojo cercano, Near Infrared, y vean que tan simple como operar matricialmente, nosotros podemos encontrar lo siguiente. Aquí se logran ver las dos imágenes. Una es la matriz de rojos, no se ve rojo porque para que parezca rojo se tiene que combinar con otras bandas, y aquí está la banda del infrarrojo cercano. Todas las matrices siempre van a aparecer en blanco y negro porque el blanco y negro es se llama reflectancia, ¿no? Ahorita pues, por eso no se preocupen si llevan la materia de sistemas de información geográfico y van a llevar teledetección y van a aprender este concepto. Pues bueno, pero imaginen que aquí lo que tenemos son matrices, tenemos dos matrices y ya vimos la fórmula de cómo operar estas matrices. Si nosotros hacemos un programita, y de esto voy a hablar más adelante, donde el programita opere matricialmente, porque acuérdense que son 12 millones de píxeles, está un poco de los pelos empezar a operar píxel por píxel, como cuando nosotros operamos las matrices en los exámenes parciales de álgebra vectorial. Son 12 millones de celdas. Entonces es mejor hacerlo con un programita. Este es un programa que yo hice, y combinando algebraicamente las matrices se puede detectar, por ejemplo, cosas que antes no veíamos en las imágenes originales, como por ejemplo valores de humedad, dónde están los árboles grandes y dónde están los árboles pequeños. Entonces ven, esto es por pura operación matricial, tan simple como sumar y restar cada valor de la celda y dividirlo, ¿verdad? Por supuesto, hay un montón de índices más que siguen la misma filosofía. Caso número 6, planos tridimensionales. ¿Cuál es la situación? Ustedes saben que un plano se define por la unión de tres puntos. Pues bueno, en topografía nosotros medimos puntos que tienen coordenadas X, Y y Z, o I, J y K, como le quieran decir. Entonces, si nosotros unimos tres puntos de topografía, podemos generar un plano, ¿ya? La forma del plano más simple es el plano triangular. Si nosotros unimos todos los puntos de un levantamiento topográfico, vean cuántos triángulos se generan. ¿Y para qué sirve eso? Uniendo todos los puntos de los levantamientos topográficos, podemos generar lo que se conoce como modelos digitales de elevaciones o modelos digitales de terreno. Vean que estos modelos digitales no son más que un montón de planos triangulares que, como están uniendo puntos 3D, son planos 3D, y por tanto la unión de todos los planos 3D representa un terreno 3D. Entonces ven, el concepto, entender el concepto de plano ayuda a entender de que si nosotros queremos tener una superficie mucho más afinada, menos tosca, por ejemplo, tenemos que medir muchísimos puntos para poder unir esos puntos con triángulos, y esos triángulos nos van a generar formas tridimensionales que podemos interpretar, ¿ya? Bien, ya para ir terminando, quiero mencionar brevemente algunas aplicaciones de otras materias, como por ejemplo las curvas de nivel que van a ver en topografía, que van a ver en Mate 3. Una propiedad de las curvas de nivel es que las curvas de nivel son perpendiculares a la línea de máxima pendiente. Si ustedes se recuerdan o ya vieron el concepto de la línea de máxima pendiente en comunicación gráfica, les habrán hecho recordar que el agua corre en la línea de máxima pendiente. Pues bien, si yo no tengo la gráfica que les mostré previamente de las calles,
yo con ver estas líneas que se conocen como curvas de nivel, yo ya sé que el agua va a correr perpendicular a la curva de nivel, y eso también me ayuda a determinar, digamos, ir de atrás para adelante, cómo son las pendientes de la calle en un punto en particular. Luego la transformada de Fourier que van a ver en Mate 4 tiene un uso en el tratamiento digital de imágenes. Esta es una slide de una presentación de una materia que yo llevé en el máster que se llamaba Análisis de series temporales y análisis espectral y procesamiento digital de imágenes. Y la transformada de Fourier, entender la transformada de Fourier sirve para resaltar cosas en las imágenes que nos interesan. Por ejemplo, que queremos resaltar las calles, pues bueno, le metemos una transformada de Fourier a las matrices, fíjense qué fumado, y eso nos ayuda a resaltar las calles sobre cualquier otro elemento que esté en la fotografía. Los métodos numéricos y programación es sumamente clave. Miren, para mí en el futuro quien no sepa programar va a ser un analfabeta tecnológico. Hace 10, 15, 20 años decían que quien no sabía ocupar una computadora era un analfabeta tecnológico, pero hoy casi todo el mundo sabe ocupar una computadora. Hoy por hoy y de aquí en adelante, quien no sepa programar va a ser un analfabeta tecnológico. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes lleven la materia de métodos numéricos y programación, métanse de lleno a programar, no se copien los programas, porque aprender a programar les va a dar una mente mucho más ordenada. Aquí les muestro yo un par de programas que he tenido que hacer, ¿no?, para aplicaciones prácticas de mi carrera. Esta es, por ejemplo, un programa que interpreta datos de GPS para determinar posiciones, y es un programa no me pregunten, creo que tiene casi 1000 líneas de código. Entonces, si uno no es ordenado desde la línea 1, se le hace un solo espagueti de código. Y luego la paradoja de la línea de costa, que es una cosa bien interesante. En Mate 1 ustedes aprenden el cálculo diferencial, cuya propiedad del cálculo diferencial es la ley del agotamiento. Pasamos de delta x a diferencial de x. Entonces, pero fíjense que eso pasa, en términos geográficos, pasa una particularidad, que en la medida en la que nosotros nos aproximamos a más pequeño, el perímetro de un país nos da más grande. Por ejemplo, si hacemos la isla de Inglaterra y Escocia con segmentos de 200 kilómetros, nos da una línea de costa de 2400 kilómetros. ¿Ya? Si lo hacemos con 100 kilómetros, nos da una longitud de 2800 kilómetros. Si lo hacemos con 50 kilómetros, con segmentos de 50 kilómetros, nos da 3400 kilómetros. Entonces, en el límite, cuando el pedacito tiende a ser muy muy pequeño, la longitud de la costa nos da infinito. Y eso es lo que se conoce como la paradoja de la línea de costa. No se puede medir hasta muy muy pequeño, hay que establecer un parámetro para evitar que la línea de costa nos dé de una cantidad enormemente grande que no va a tener sentido. Bien, termino con esto, conclusiones y recomendaciones. Bueno, miren, espero que luego de esta corta presentación valoren más los conceptos que se aprenden en las materias básicas. Ustedes no saben en qué área van a trabajar. Vean que yo soy ingeniero civil y de las 25 materias de especialidad que yo llevé, me dedico a una sola de esas 25 materias. En la carrera de ingeniería civil tiene un fuerte componente de análisis estructural. Cuando yo estaba en la universidad, yo decía, bueno, quizás voy a trabajar de analista de ingeniero estructural. Cuando llegué a cuarto año y conocí ingeniería de transporte, me encantó ingeniería de transporte y yo dije, de esto quiero trabajar. Pero la realidad es que al final me terminé decantando por topografía, geodesia y cartografía. Y estoy encantado con el área, me gusta un montón, creo que desde pequeño tenía estas habilidades, pero ustedes no saben para qué área van a trabajar, para qué área los va a conducir la vida, y no saben cuál de los conceptos que han aprendido en las materias básicas les va a servir más. En mi caso, los conceptos de álgebra vectorial y matrices son clave, ¿ya? Quizás para alguien más serán los conceptos de Mate 1, para alguien más los conceptos de Mate 3, pero no menos valoren lo que ven en las materias básicas.
No es importante recordar todo a detalle, pero sí dónde encontrarlo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé la universidad, una de las cosas que más me agobiaba era decir, ¿y cómo voy a recordar en mi vida práctica todo lo que voy a aprender en las 50 materias que tengo que llevar en la universidad? Yo se los digo hoy por hoy, no me acuerdo, pero quizás ni del 10% de lo que me enseñaron, pero sí sé a dónde encontrarlo, y eso es importante cuando yo tengo una necesidad y, por ejemplo, no me acuerdo de un concepto de álgebra vectorial y matrices. Yo me acuerdo que me lo enseñaron, entonces voy y repaso los libros y refresco la memoria. En la vida real hay que balancear varias cosas para lograr la solución óptima. Se van a dar cuenta que en los problemas de física, en el siguiente ciclo cuando la lleven, van a hacer un montón de simplificaciones. Pero en la vida real, ya se los comentaba, no tienen todo el dinero, no tienen todo el personal, no tienen toda la tecnología, no tienen todo el tiempo, no tienen todo el espacio. Entonces hay que balancear tantas cosas y se parece como encontrar los mínimos de Lagrange en la vida real. Hay tantas restricciones que uno tiene que pensarse muy bien cómo es que va a atacar para poder encontrar una solución óptima. A los profesores, no bajar el nivel de exigencia. Yo creo que si se deja pasar a los estudiantes en las primeras materias, los estudiantes creen que lo están haciendo bien, y cuando se topan con profesores como yo, que les exijo mucho, se topan con un muro y caen en la realidad de que no lo han venido haciendo bien. Entonces es importante que los estudiantes que pasen las materias básicas sean solo realmente los que aprendan, para que los estudiantes no crean que están haciendo las cosas bien cuando realmente no las están haciendo. Bien, yo con esto termino mi presentación. Si hubiera alguna pregunta por ahí, estoy en la disponibilidad de poder responderla en estos minutos que nos quedan. Bien, quiero ver si por aquí en el chat de YouTube creo que hay un par de preguntas. A ver si las logro sacar. Permítame. Ok, aquí está. No, solo son comentarios de saludos. Bien. Son comentarios de saludos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar. Voy a dar un par de espacio para poder ver si hay alguien que tenga alguna pregunta, porque el video de YouTube va un poquito atrás. Bien, parece que no. Entonces, en cualquier caso, a ver, por ahí pone Fernando, solo como curiosidad, en el ámbito de la programación que usted desarrolla, ¿en qué lenguaje de programación se desempeña? Bueno, los programas que ustedes vieron están desarrollados en MATLAB. Ya, ¿cómo se llama? Ahí es donde yo normalmente programo. Y porque digamos es un lenguaje de programación bastante académico. Pero también es importante, por ejemplo, yo lo comentaba en una ponencia que di hace poco, aprender Python. Python es un lenguaje bastante versátil que está teniendo bastante auge, y entonces creo que aprender Python es sumamente importante. ¿Sí? Vamos a ver. Esto de aquí se me ha despegado. Bueno, ya lo reparo yo por ahí después. Douglas dice, desconozco en sí el término de cartografía. ¿A qué se refiere con esa área? Cartografía es esto. Cartografía es hacer mapas. Ya, cartografía es hacer mapas. Así que eso es básicamente cartografía. Es mapear. Mapear es hacer cartografía. ¿Qué más? ¿Podría repetir qué significa NDVI? NDVI significa
lo de la D no lo recuerdo ahorita, pero significa Normalized Vegetation Index, el índice de vegetación normalizado, eso significa, y sirve para poder detectar vegetación en una zona, ya sirve para poder detectar vegetación en una zona y además qué tipo de vegetación es y en qué estado de salud se encuentra. Bien, otra aplicación de las cónicas en el trabajo de campo. Bueno, directamente se me ocurre algo, ¿no? Y tiene que ver con el tema de las secciones transversales que comentábamos de los postes. Si la sección transversal no se toma a la misma altura, que es uno de los cuidados que yo les he dado de instrucciones al topógrafo, en realidad en lugar de generar un círculo estaríamos generando un corte transversal al poste, que más parecería una parábola que un círculo. Entonces los puntos se tienen que tomar en la misma línea. Esa es la advertencia, quizás. Los cursos de su empresa tienen un costo, ¿y cuál es el precio? Bueno, sí, tienen un costo, pero para los estudiantes hay un descuento por ahí. Si gustas, ahí tú buscas en internet las formas de contacto y atención al cliente te responde. Hagan mención de que estuvieron en la charla de ahora y luego vemos cómo se llama, aplicarles un descuento significativo para que ustedes poco a poco vayan aprendiendo AutoCAD, que también sin duda es una habilidad bastante importante en términos profesionales. ¿Cuáles son los costos de una estación total y también en las clases de topografía la que vamos a tener que utilizar? Bueno, para comenzar, la estación total no la tienen que comprar ustedes cuando lleven topografía. Ya esa la pone la universidad y el costo de una estación total es bastante alto. Diría yo que en términos promedios unos $10,000 de inversión es lo que significa una buena estación total que sí les va a rendir. ¿Cómo se decidió trabajar por lo que hace hoy en día? Uy, esa es una historia larga, voy a tratar de resumirla en 2 minutos. Cuando yo estaba en 9º grado, yo estudié con los hermanos maristas en lo que hoy es el Centro Educativo Marista San Alfonso, en ese entonces se llamaba Escuela San Alfonso. Yo quería estudiar bachillerato en electrónica en Enrique Aldone, ¿no? Pero al ver lo que hacía un bachiller en electrónica no me gustó, y al ver lo que decía un bachillerato en arquitectura en el cual se requerían habilidades espaciales, yo reconozco que siempre he tenido habilidades espaciales. Entonces dije yo, mejor voy a estudiar bachillerato en arquitectura. Lastimosamente por los costos de Enrique Aldone no terminé estudiando en Enrique Aldone. Me fui al Emiliani, donde también hay bachillerato en arquitectura. En Enrique Aldone a uno le hacen una prueba para saber si tiene las habilidades para el bachillerato en el que está optando. Y entonces, bueno, me dijeron que sí, entonces quedé en Enrique Aldone, pero como les digo, no lo pude pagar, me fui al Emiliani. Y estando en el Emiliani, en el bachillerato en arquitectura, me di cuenta que no me gustaba tanto la parte de arquitectura artística, sino que más la parte numérica, como geometría descriptiva, construcción, topografía, etc. Entonces me decanté por estudiar ingeniería civil en la UC. Estando en mi primer trabajo, que fue de constructor, de metido, porque no hay otra palabra, empecé a meterme en el área de la topografía de la construcción. Eso me condujo a que mi tesis de ingeniería fuera sobre topografía y me permitió conseguir mi primer trabajo en topografía. A los años de estar trabajando en topografía puse mi propia empresa. Entonces digo yo que todo comenzó cuando yo decidí cambiar de bachillerato de electrónica a arquitectura por reconocer que tengo habilidades espaciales. En topografía se requieren muchas habilidades espaciales, como ya lo vieron. se ven muchas cosas en 3D y para eso hay que tener habilidades espaciales. ¿Cuál fue su principal motivación? Bueno, quizás la pregunta hay que hacerla más específico, porque motivación ¿para qué? Para fundar la empresa, para dedicarme a la topografía, bueno, al final, miren, hay que hablar las cosas como son. La motivación es multivariable, o sea, siempre ha sido el crecimiento profesional, el crecimiento económico, por supuesto que también es importante. Eso es algo que ustedes quizás están muy jóvenes y todavía no reconocen, pero la plata es importante. No lo más importante, pero hombre, es lo que pone el pan en la mesa, ¿no? Y al final, hoy por hoy tengo una motivación de levantar la calidad del área,
de la topografía, la geodesia y la cartografía en El Salvador, porque está muy baja. Hay muchos profesionales que están haciendo las cosas mal, que tienen de todo menos ser profesionales. Daniela pregunta, ¿cómo le hizo para levantar tanto el CUM? Me metí de cabeza, se los digo que me metí de cabeza como no tienen idea. O sea, cuando yo caí en cuenta que tener un CUM, porque creo que lo único que pasé bien en primer semestre fue comunicación gráfica con 8.1, entonces el CUM me quedó como de 7.1 el primer semestre, en el límite de que si en las siguientes materias no me ponía las pilas, iba a bajar, ¿verdad?, por debajo del 7 que se necesita para egresar. Lo único que te queda es meterte de cabeza. Yo llegaba a la universidad, hoy no se puede pues, pero yo llegaba a la universidad a las 7 de la mañana y no me iba hasta las 8 de la noche, porque ya saben que tenemos que estar todo el día en la universidad, y cuando yo no tenía ni clases ni laboratorios, era rata de biblioteca. Pasaba en la biblioteca metido, haciendo tareas, estudiando, haciendo guías, adelantando. Me servía mucho también, esta es una experiencia chistosa, que cuando yo estaba en la universidad viajaba en bus. Entonces al viajar en bus, como uno no es el que maneja, ¿verdad?, puede ir leyendo en el bus la parte teórica como para ir adelantando. Son todas esas cosas que ustedes tienen que descubrir en base a los recursos que tengan o que no tengan, pues. Bien, yo creo que ya no hay más preguntas. Las preguntas del ponente se las habilitarán en Sakai en su momento. Sí, porque creo yo que es la estrategia más adecuada. ¿Qué proyectos quisiera desarrollar en el futuro? ¿Cómo ve la ingeniería civil en el futuro? Bueno, a ver, quiero desarrollar grandes proyectos, tengo grandes proyectos en mente, no me bastaría una charla para poder explicarles todo lo que tengo en mente ahorita. Digamos que el eje central es poder mejorar la calidad del área, en específico de la topografía, la geodesia y la cartografía. ¿Y cómo veo la ingeniería civil? Miren, esta es una pregunta difícil no de responder, sino que de escuchar la respuesta. El rubro de la ingeniería civil y la arquitectura está muy difícil en El Salvador. Hay muchos ingenieros civiles, muchos arquitectos. Eso satura el mercado, lo que significa que los salarios son bajos. Pero la mejor recomendación que yo les puedo dar es que busquen una especialización. Eso es lo que va a hacerles la diferencia. Si ustedes se especializan en un tema como yo, que por casi 8 años he trabajado solo en topografía, la gente los va a identificar en esa área y de ahí les va a llegar el trabajo, porque van a decir, este lleva tantos años que bueno, es bueno, ¿no? Entonces, en los primeros 3 años después de que se gradúen, roten entre diferentes áreas de la carrera hasta encontrar la que les gusta y de ahí especialícense. Esa es mi mejor recomendación. ¿Cuál ha sido el proyecto más emblemático donde tuvo que explotar su conocimiento sobre el vectorial y demás conocimientos? Pues bueno, hay varios, sin duda que hay varios. Si tiene que ver solo sobre álgebra vectorial y matrices, creo que el más reciente, el del control de verticalidad de la planta eólica de Metapán, ha sido el que más, o sea, y eso ha involucrado por supuesto un montón de sacrificio. Yo pasé casi 2 noches sin poder conciliar el sueño bien, preocupado de que todas las cosas tuvieran que salir bien, pero también hay otros proyectos en los que he tenido que potenciar mis habilidades más relacionadas, por ejemplo, en específico a la materia de topografía. Entonces puedo mencionar, por ejemplo, que estuvimos participando en la consultoría del diseño del puente de agua caliente entre Soyapango y Ciudad Delgado, y fue un proyecto sumamente interesante, porque hubo ingenieros civiles de varias especialidades, geotécnicos, estructuristas, yo como de topografía, geodesia y cartografía, y así. Entonces creo que ese fue un proyecto técnicamente bastante bueno, pero si tiene que ver solo sobre álgebra vectorial y matrices, tendría que ser este último de la planta eólica de Metapán, que es justamente la que impulsó esta conferencia. No sé si hay otra pregunta. Sí, yo me logré graduar en los 5 años de la carrera. Se lo vuelvo a repetir porque me parece, no porque sea yo, pero me parece que podría servirles para motivarles. Recuerden, yo pasé Mate 1, álgebra vectorial y matrices, y no me acuerdo cuál otra materia se ve. Y química general 1, porque antes eran 2 químicas generales, no solo una.
entre 6.1 y 6.7, algo así. Creo que en mate 1 la pasé con 6.1, química con 6.7, álgebra con 6.4 y comunicación gráfica con 8.1. Entonces mi cum me quedó bajo, 7.01 creo que fue mi primer cum. Estuve a punto de dejar una materia que se llama ingeniería en construcción, que es propia de la carrera. Estuve a punto de dejarla. Y al final, perdón, me terminé graduando como cuarto mejor de mi promoción. Les cuento esto porque, miren, siempre existe la posibilidad de poder levantarse, pero eso significa un sacrificio de meterse de lleno y sacrificar el 1000%, ¿no? De muchas cosas para poder terminar en los 5 años con un buen cum y lograr puntear dentro del ranking de los estudiantes, pues. Entonces eso no significa que yo no salía. Yo tenía amigos, yo salía, yo jugaba, pero creo que una cosa bien importante es distinguir los tiempos. Cuando es trabajo, cuando es estudio, cuando es jugar, y en cada uno de esos momentos hay que estar al 100%. No es que cuando estoy estudiando estoy 60% estudiando y 40% jugando. No, es 100% estudiando. Cuando esté jugando voy a estar al 100% jugando, porque ya di yo mi 100% cuando estoy estudiando. Esa es la mayor recomendación que les puedo dar. Ok, me dicen que ya no hay más preguntas, entonces por mi parte yo les agradezco el tiempo, el interés, espero que la charla les haya sido de motivación para ustedes, y que bueno, cualquier cosa ya saben, y prepárense porque cuando yo los reciba en topografía los voy a terminar exprimiendo. Así que pasen feliz día y un abrazo y el mejor de los deseos para todos. Espero que hayas disfrutado el video de ahora y que hayas aprendido que al final de cuentas es lo más importante. Déjanos tus comentarios al pie de este video con sugerencias de mejora, con preguntas, con dudas, y nosotros a la brevedad vamos a estarlas respondiendo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn como Alpha Geomatics. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. Hasta la próxima.